Estimados cibernautas contables, bienvenidos al video número 2 acerca de la norma internacional de información financiera para pymes relacionada con la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. En esta ocasión veremos la aplicación procedimental de dicha normativa. Para esto vamos a hacer una distinción entre la venta de bienes, la venta de servicios, contratos de construcción y otro tipo de ingresos. Aplicamos en todos estos casos el enfoque sistémico basado en el devengo. Entonces, ¿qué podemos decir para el inicio, no? Se verá el reconocimiento del ingreso en venta de bienes. Para esto debemos establecer cuáles son las condiciones para reconocer un ingreso. A priori, no necesariamente la emisión de una factura, como vimos al inicio, implica el reconocimiento de un ingreso. El ingreso se reconocerá dentro de los estados financieros y específicamente en el estado de resultados cuando se cumplan las siguientes condiciones. La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. B. Cuando la entidad ya no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el efectivo control sobre los mismos. C. El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. D. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción. Y E. Los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Veamos entonces, en el caso a que habla acerca de la transferencia de riesgos, ¿qué nos dice la normativa? El proceso de evaluación de cuándo una entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos que implica la propiedad requiere un examen de las circunstancias de la transacción, es decir, minuciosamente revisar el contrato con respecto a dicha transacción. Entonces, en este contrato, en la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Este es el caso de la mayor parte de las ventas al por menor. Entonces yo le entrego el bien, si me paga o a crédito o de contado es indiferente, porque estamos hablando exclusivamente de la transferencia de riesgos. Y esto, como lo dice el material, implica únicamente entregar la posesión al comprador. En otro caso, ¿qué nos dice? La transferencia de los riesgos y las ventajas inherentes de la propiedad tendrá lugar en un momento diferente del de la transferencia de la titularidad legal o del traspaso de la posesión de los bienes. En este caso nosotros utilizaremos, como ya lo vimos en el primer video, la cuenta de pasivo diferido. ¿Bajo qué condiciones también se puede establecer la transferencia de riesgos? Dice, una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos y recompensas significativos inherentes a la propiedad. Entonces, en el primer caso, ¿qué nos dice? No se reconocerá ingresos cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio que no es cubierta por las condiciones normales de garantía. Entonces podemos hacer una simulación de una venta que diga que si el artículo no tiene ningún desperfecto dentro de 2-3 meses, el cliente tiene derecho a devolver el artefacto en este caso, razones por las cuales, como no está configurado adecuadamente el ingreso, el momento de la venta se entregará o se entregará la factura, la cual deberá ser contabilizada como un pasivo diferido. Si es que dentro del plazo previsto en el contrato no existe ningún funcionamiento insatisfactorio, se reconocerá el ingreso al final del mismo. B. Dice que no se reconocerá ingresos cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta está condicionada a la venta por parte del comprador de los bienes. Entonces, si yo le vendo a una persona, si yo le vendo a una persona y de acuerdo al contrato, yo no puedo reconocer un ingreso hasta que esta persona venda a una tercera persona. Mientras no suceda eso, no podré reconocer como entidad ningún tipo de ingreso. C.
Cuando los bienes venden sujetos a instalación y esta es una parte sustancial del contrato que no se ha completado todavía. Entonces aquí le puse un ejemplo de una maquinaria de ensamblaje. Entonces, si yo fuera la fábrica de estos aparatos del ensamblaje, yo no podría reconocer el ingreso hasta cuando no esté instalado adecuadamente dichos artefactos y funcionando normalmente. Otra condición que nos establece que nos dice lo siguiente: cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón especificada en el contrato de venta o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. Entonces, si es que en el contrato se establecen tales condiciones, se debería establecer una política bajo la cual se establezca un plazo para poder reconocer el ingreso, porque no podría permanecer en el pasivo diferido de manera permanente o indefinida. Las condiciones complementarias para reconocer el ingreso son: B. Dice, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. Entonces, en este caso, supongamos que queremos vender una casa. Si es que yo ya no tengo como entidad, ya no tengo ninguna obligación y he entregado la casa, yo ya podría reconocer un ingreso. Para esto debería complementarse con las siguientes condiciones: que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. Entonces, si es que yo voy a vender la casa como entidad, debo de establecer un precio. ¿Qué es lo que nos dice? El precio sería el ingreso o el importe de los ingresos esperados. Y este precio tiene que estar medido con fiabilidad. Entonces, usualmente hay un mercado inmobiliario que nos puede dar una referencia de ciertos precios o niveles de precios de bienes en diferentes sectores. Ahora, también es probable de que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. Entonces, ¿qué significa eso? Que si es que yo le vendo la casa a un precio, yo espero recibir que ese precio se convierta en dinero en efectivo y eso ingrese a la entidad. Si se cree que el producto de la venta no va a ser posible recuperar, no se estaría en la posibilidad de reconocer el ingreso. Y finalmente, para poder reconocer el ingreso, aplicamos el principio de causalidad, que nos dice que los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Entonces, si es que yo voy a reconocer un ingreso, debo estar consciente de que debo medir también los costos incurridos. Principio de causalidad, lo cual se lo vio en el primer video. Veamos ahora las ventas de servicios. Veamos qué condiciones se deben cumplir para poder reconocer el ingreso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para reconocer el ingreso? Son las siguientes. La primera, que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. Que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. El tercero, el grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa pueda ser medido con fiabilidad. Y D, los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla puedan medirse con fiabilidad. Veamos cómo entonces podemos establecer la fiabilidad en la medición del ingreso. Una entidad es generalmente capaz de hacer estimaciones fiables tras acordar lo siguiente: los derechos exigibles por cada uno de los implicados acerca del servicio que las partes han de suministrar o recibir. Es decir, debe haber un contrato en el cual se establezcan los derechos y obligaciones, qué es lo que cada uno va a hacer o no hacer y qué es lo que va a suministrar o recibir. Se debe establecer obviamente la contraprestación del intercambio, el precio, la forma y los plazos de pago. Es decir, ¿cómo se va a pagar? Con intercambio de bienes, en efectivo, a 30, 40, 60 días. Además, como ya veremos, se debe disponer la entidad de un sistema presupuestario financiero y un sistema de información efectivos.
como vamos a ver en los ejemplos, es importante la información que establezca el sistema de información contable, así como los presupuestos. Veamos la fiabilidad o veamos un ejemplo práctico de la fiabilidad de la medición del ingreso. Entonces dice, un ingeniero de calibración celebró un contrato para calibrar una máquina de un fabricante en intervalos de 6 meses durante un plazo de 2 años que finaliza el 31 de diciembre del 2002. El 1 de enero del 2001 el fabricante pagó al ingeniero de calibración $10,000. Cada calibración le cuesta al ingeniero aproximadamente $1,000. Entonces el ingeniero para prestar estos servicios incurrirá, supongamos, en viajes, en ciertos insumos propios de su trabajo. Entonces, ¿qué solución se plantea? El ingeniero deberá reconocer 2.500 de ingresos de actividades ordinarias por los servicios de calibración prestados cuando realice tales servicios, ya sea en junio, en diciembre del 2001, en junio o diciembre del 2000X2. Entonces, como son plazos semestrales, se reconocerá el ingreso semestralmente. ¿Y por qué 2.500? Porque estamos dividiendo los 10.000 del producto total de servicio para las 4 prestaciones que se deben hacer a intervalos de 6 meses. Los servicios de calibración se realizan en una cantidad predeterminada de actos, es decir, 4 calibraciones, y en momentos determinados, intervalos de 6 meses a partir de enero del 2001. Por lo tanto, el importe recibido el 1 de enero del 2001, 10.000, será reconocido inicialmente por el ingeniero como un pasivo diferido, es decir, como una obligación por satisfacer. También nos habla como la segunda condición la obtención de beneficios económicos. Entonces, ¿qué nos dice? Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán solo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. Entonces, se reconocerán ingresos cuando se haga la estimación pertinente de que el dinero o cualquier otro activo ingrese a la entidad. Hay obviamente un riesgo crediticio. Complementariamente, ¿qué nos dice la normativa? Cuando surja alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable, se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido. Veamos una ejemplificación de esto. Caso práctico 1. Una empresa contable es contratada verbalmente para prestar sus servicios un mes por $1,500. A los 15 días se percata de que el cliente es un mal pagador y opta por retirarse. ¿Se reconoce o no el ingreso? De acuerdo a los datos establecidos, no se tiene la certeza que los flujos económicos fluyan hacia la entidad. Por tanto, no se realiza ningún reconocimiento de ingreso. Veamos ahora qué nos dice el caso 2. La misma empresa del caso anterior decide terminar el mes y solicitar el pago. El cliente le abona 800 y reclama un supuesto mal trabajo. ¿Qué hacer con la diferencia? La entidad en este caso debería emitir la nota de crédito, si es que estuviese facturado, por supuesto, o reconocer el valor impago como gasto. El tercer punto habla acerca del grado de realización de la transacción. Entonces, cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado. Es lo que hicimos hace un momento con el caso del ingeniero, ¿no? Había prestaciones semestrales, teníamos 4 actos en 2 años y distribuimos de manera lineal. Dividimos el total del ingreso, los 10.000, para las 4 prestaciones y nos dio un ingreso de 2.500. Sin embargo, puede haber otros mecanismos donde quede mejor evidencia de que el método representa un mejor grado de determinación. Entonces, aquí podría haber, por ejemplo, en este caso, una base de acuerdo a cierta planificación. Eso lo veremos más detenidamente en los contratos de construcción. Veamos un ejemplo del grado de realización de la transacción.
y su solución planteada. Entonces, una empresa de seguridad celebra un contrato para proveer de respuestas armadas a propietarios de viviendas cuando sus sistemas de alarma se activen. El 1 de enero del 2001, un propietario pagó a la empresa $10,000. A cambio de una comisión fija, la empresa está obligada contractualmente a brindar sus servicios de respuesta armada a dicho propietario durante 2 años. La solución planteada que nos indica: la empresa de seguridad deberá reconocer los ingresos de actividades ordinarias generados por la prestación de servicios de respuesta armada según un criterio lineal durante el periodo de 2 años, es decir, 400.66 por mes, lo que equivale a dividir los 10,000 de ingresos de actividades ordinarias para los 24 meses que contempla la prestación del servicio. Las intervenciones solo ocurrirán cuando la alarma se active durante el periodo contractual de 2 años. Entonces, por tanto, no se puede determinar la frecuencia y el momento en que ocurrirán las intervenciones. Entonces, aquí en este caso tenemos una distribución lineal. Dividimos igualmente los $10,000 para los 24 meses que abarca la prestación del servicio. Como punto D tenemos la medición fiable de costos incurridos y por incurrir. Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no puede estimarse de forma viable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida que los gastos reconocidos que se consideren recuperables. Veamos un ejemplo de esto. Entonces tenemos un caso práctico y una solución planteada. Una firma de abogados es contratada para representar a un grupo de ex empleados en una demanda colectiva contra una compañía minera. La empresa recibirá honorarios equivalentes al 20% del total de la reparación por daños asignadas por el tribunal. Si se pierde el juicio, la firma de abogados no recibirá nada. La solución planteada que nos dice: cuando el resultado del juicio no puede calcularse con precisión, la firma de abogados no puede reconocer ningún ingreso de actividades ordinarias, dado que los gastos reconocidos tal vez no puedan recuperarse. Entonces no se podrá reconocer en este caso ingresos sino hasta cuando se tenga ya la decisión final del juicio. Cuando el resultado del juicio puede calcularse con precisión, la firma de abogados debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias según el método del porcentaje de terminación. Es decir, si es que bajo ciertos aspectos puede determinarse de que el juicio va a tener un saldo a favor o un veredicto a favor, se puede ir determinando bajo el porcentaje de terminación un ingreso estimado. Contratos de construcción. Este es probablemente el más extenso ítem que nos toca revisar, así que lo haré más detenidamente. Definición. Empecemos con una definición. ¿Qué nos habla de los contratos de construcción? El contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización. Usualmente se vinculan los contratos de construcción con la construcción de casas o edificios. Sin embargo, como la normativa es bastante amplia, un activo también puede ser robots o algún tipo de tecnología, cualquier tipo de activo en general. Generalmente los contratos de construcción se establecen por un periodo superior a un año. Sin embargo, es posible que contratos de construcción también de menor duración también entren en esta definición. ¿Qué también podemos agregar aquí? Si bien es cierto, los contratos de construcción pueden ser menores a un año, pero pueden estar inmersos en 2 ejercicios contables. ¿Sí? Entonces, bajo esos aspectos o bajo ese marco es factible establecer el reconocimiento del ingreso de acuerdo a esta normativa. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? De acuerdo con un contrato de construcción, un contratista acepta un precio fijo de $2,000 para remodelar la cocina de un apartamento residencial. Entonces vamos a remodelar una cocina y vamos a cobrar $2,000. El cálculo inicial del contratista en cuanto a costos del contrato al 1 de febrero del 2001, la fecha en que se celebra el contrato, es de $1,200. Entonces, se van a tener ingresos por $2,000 y está presupuestado costos por $1,200.
El periodo contable del contratista finaliza el 31 de diciembre. El contratista cobrará el precio fijado en el contrato al finalizar la remodelación. La remodelación concluyó el 31 de julio del 2001 a un costo de 1.250, es decir, los costos reales incurridos durante el contrato hasta el 31 de julio del 2001 son de 1.250. En este caso, como la transacción se dio dentro del mismo periodo, el 100% del ingreso se reconoce en el 2001. Ahora, los contratos de construcción pueden tener ciertos subcomponentes. Tenemos por un lado el monto inicial de ingresos establecidos en el contrato al cual pueden agregarse ciertas variaciones. Estas variaciones pueden ser por modificaciones, por reclamaciones o incentivos, lo que nos da el costo total del contrato. Veamos qué nos dice acerca de los montos iniciales de ingresos en contratos de construcción. Nos dice, cuando el resultado de un contrato de construcción puede estimarse con fiabilidad. Entonces, si nos habla de un resultado, tenemos necesariamente que tener un presupuesto. En este presupuesto vamos a tener los ingresos que se esperan recibir, ¿sí? Y los costos que van a ser estimados con fiabilidad. Entonces, vamos a tener un resultado estimado del presupuesto de determinada obra. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente, por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa. ¿Qué nos quiere decir entonces esto? Que es importante la fiabilidad de la estimación de los costos, ya que permite proyectar el ingreso obtenido. Entonces, hagamos un ejemplo aquí hasta para pasar al ejercicio práctico. Entonces, siempre yo voy a tener aquí una relación entre ingresos y costos. Supongamos que los ingresos previstos para el contrato van a ser $2,000 los ingresos y voy a tener costos de $1,000. Entonces, ahí se puede sacar una proporción que por cada dólar que yo tenga de costo, voy a tener $1 igualmente, o mejor dicho, voy a una provisión de ingresos del doble. Nuevamente, si yo tengo costos de $1,000, voy a tener ingresos de $2,000. En este caso hay una relación de 2:1. Esa relación es la que se tiene que permanecer a lo largo de toda la proyección y ejecución del proyecto como tal. Veamos un poco ya con datos más precisos. De acuerdo con un contrato de construcción, un contratista acepta un precio fijo de $2,000 para remodelar la cocina de un apartamento residencial. El cálculo inicial del contratista en cuanto a los costos del contrato al 31 de octubre del 2001, la fecha en que se celebra el contrato es de $1,200. Entonces tenemos nuestro presupuesto. El ingreso va a ser de $2,000, que es el precio fijado. ¿Sí? Tengo costos de $1,200 y tengo un resultado de $800 como de utilidad. Si yo sacara una proporción entre los ingresos y el costos, voy a tener una relación de 1.6666 con respecto de los ingresos con referencia de los costos. El periodo contable del contratista finaliza el 31 de diciembre del 2001, donde incurrió en costos por 360. Entonces se hace el primer análisis, ¿no? Al 31 de diciembre los costos reales incurridos es de $360, es decir, que esto corresponde al 30% de relación del ingreso. Si divido los 360 sobre los 1.200 que es el presupuesto, me sale el 30%. La remodelación concluyó el 31 de marzo del 2000X2 a un costo total de $1,250, es decir, los costos reales incurridos adicionales fueron de $50. ¿Cuánto del ingreso se reconoce en el 2001 y en el 2002? Entonces, tenemos como un antecedente que al 31 de diciembre se estaba cumpliendo el 30%
de los costos previstos. Entonces, de acuerdo al grado de avance de obra, que también vamos a tomar el mismo porcentaje, el ingreso a reconocer en el 2001 será de $600. ¿Cómo salen los $600? Saco el 30% de los $2,000. O si no, también como vimos hace un momento, si divido los $2,000 para 1,200, sale un factor de 1.666666. Si multiplico al factor de 1.6666 por 360, me va a dar el ingreso de $600. Dicho de otra manera, en el año 2001 o 2000X1 voy a tener un ingreso de $600, costos incurridos reales de 360 y la utilidad tendremos la diferencia, que equivale a $240. ¿Cuánto se reconoce en el año 2X2? Si en el año 2X1 reconocí $600 y el ingreso es de 2,000, obviamente en el 2000X2 reconoceré un ingreso por $1,400, cuyo costo será la diferencia, o la diferencia en el costo será tendremos un costo total de $1,250. Como veíamos, también parte del costo total del contrato de construcción implica las modificaciones. Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar? Ejemplos de estos de modificaciones son los cambios en la especificación o diseño del activo, así como los cambios en la duración del contrato. Entonces, primer caso, ¿no? Especificación o diseño del activo. Pueden haber cambios de materiales o cambios en las determinaciones técnicas del contrato que permiten o van a viabilizar un aumento en el precio, así como los cambios en la duración del contrato. Entonces ya no va a ser el contrato por 100 unidades, podría ser, van a ser por 150, o esto a su vez puede trasladarse en el tiempo. En el tiempo puede ser un contrato de año, año y medio, a 2 años, dependiendo del contrato en el cual se base dicha modificación. El tercer punto es las reclamaciones. La reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del cliente o de un tercero como reembolsos de costos no incluidos en el precio de contrato. Las reclamaciones pueden surgir, por ejemplo, por demoras ocasionadas por el cliente, ya sea porque no entregó los diseños, porque no entregó los materiales específicos o cualquier otra referencia, ¿no? También puede ser por errores en las especificaciones o el diseño, o por disputas en las variaciones referentes al trabajo contratado. Entonces, cualquier tipo de reclamación se considera como parte de los ingresos del contrato. Finalmente tenemos que parte del costo total de los contratos de construcción son los incentivos. Un pago de incentivos implica que se haya avanzado lo suficientemente en el contrato como para que sea probable que los estándares de rendimiento especificados puedan alcanzarse o incluso superarse. Los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista siempre que cumpla o sobrepase determinados niveles de ejecución en el contrato. Entonces, esto en el campo práctico, ¿qué nos dice? Un contrato puede estimular el reconocimiento de un incentivo al contratista si termina la obra en un plazo previsto menor. Las variaciones implican un cambio en el cálculo de la determinación del ingreso. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, un contratista acuerda recibir de su cliente un 40% de rentabilidad fija sobre los costos directos del contrato. Entonces, ese va a ser su ingreso. El cálculo inicial del contratista en cuanto a costos directos del contrato es de $2,000. Por lo tanto, los ingresos de actividades ordinarias que se esperan por este contrato equivalen a 2,800. Los 800 equivale al 40% de los 2,000. Entonces, tenemos nuestro presupuesto. Entonces, hasta aquí podemos y debemos revisar exclusivamente el presupuesto A, donde tenemos costos directos de 2,000, los ingresos proyectados de 2,800 y un resultado presupuestado de $800. El contrato debería durar 2 años, empezando el 1 de enero del 2000X1.
Al 31 de 2000X1 se ha incurrido en costos del contrato por 1045. El contratista espera que los costos del contrato totales asciendan a 1900. Entonces, cambiamos nuestro presupuesto, donde los costos directos van a ser 1900. De los 1900 sacamos el 40%, que es la rentabilidad fija, y tendríamos un ingreso de 2660, obteniendo un resultado de $760. Dentro del análisis de costos, si tengo costos reales incurridos de 1045 y mis costos presupuestados son de $1900, puedo decir que yo tengo cumplido el 55% en relación al presupuesto. Si yo tengo avanzado el 55% y mis ingresos son de los ingresos de grado de avance es del 55%, el ingreso a reconocer en el año 2000X1 es de 1463, que equivale a 1900 por 55% más del 40% de rentabilidad fijada en el contrato. Al 31 de diciembre del 2000X2 los costos reales equivalen a 2000. Sin embargo, solo 1800 reúnen los criterios estipulados en el contrato para ser determinados costos directos al determinar el 40% de rentabilidad fija. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los costos reales que se deben incorporar en el estado de resultados son $1800. El 40% de esto es 720, lo que nos da un ingreso total de 2520. En el análisis de costos, los costos reales incurridos son los 1800 y en el análisis de ingresos, al haberse concluido la obra, se reconocerá exactamente el 100% como avance, por lo que el ingreso a reconocer en el año 2X2 es de 1057. ¿De dónde salen los 1057? Los 2500 reales menos 2453 que se debió haber reconocido en el periodo anterior. Así como hemos visto los ingresos, debemos determinar los costos de los contratos de construcción. Entonces, ¿qué costos pueden ser atribuibles a dichos contratos? Recordemos también que esto va de la mano del principio de causalidad. Si yo reconozco un ingreso, debo reconocer necesariamente un costo. Entonces, tenemos tres tipos de costos. Los costos directamente relacionados con el contrato específico. 2. Los costos atribuibles a la actividad contractual general. Y 3. Los costos específicos costos de producción específicos del contrato del cliente. Todo esto pasa a una producción en proceso, luego pasa a un inventario donde se establecen los costos unitarios. Los costos directos de cada contrato específico incluirán: A. Los costos de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la supervisión que allí se lleve a cabo. Esto nos da lugar a la mano de obra directa y mano de obra indirecta. Los costos de los materiales usados en la construcción, igualmente, ¿no? Como costo indirecto. La depreciación de las propiedades, planta y equipos usados en la ejecución del contrato. D. Los costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, propiedad, planta y equipo desde y hacia la localización de la obra. E. Los costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo. F. Costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el contrato. G. Costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía incluidos en los costos esperados de las garantías. Y H. Reclamaciones de terceros. Algunos costos pueden ser atribuibles a la actividad contractual en general. Entonces, por ejemplo, ahí podrían haber maquinaria, servicios públicos, mano de obra indirecta. Como ejemplo, hemos puesto únicamente la depreciación de la depreciación de la maquinaria y la energía eléctrica. Estos usualmente se agrupan dentro de un costos indirectos de la construcción y se van distribuyendo de los diferentes proyectos en función de parámetros generales. En este caso, los costos indirectos de la construcción pueden ser imputados a cada contrato específico. Ejemplos de otros costos de producción relacionados con los contratos de clientes van a estar vinculados necesariamente con los ingresos que podrían obtener el mismo cliente. Entonces, podrían haber costos de modificaciones, costos por reclamaciones y costos por incentivos. ¿Qué se debe excluir de los costos en contratos de construcción?
Se deben excluir los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación o no puedan ser distribuidos a los contratos específicos, excluyéndose, por tanto, los siguientes rubros. A. Los costos generales de administración para los cuales no se haya especificado ningún tipo de reembolso en el contrato. Entonces, la administración de la empresa constructora no forma parte del costo del proyecto. Los costos de venta, los costos de investigación y desarrollo para los cuales en el contrato no se haya especificado ningún reembolso, y la depreciación que corresponde a la infrautilización porque las propiedades, planta y equipos no han sido utilizados en ningún contrato específico. Entonces no puedo utilizar o asignar la depreciación a proyectos en los cuales no se haya utilizado dicha propiedad, planta y equipo. A continuación veremos el método de porcentaje de determinación. Entonces, ¿qué nos dice? Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios y por contratos de construcción. Una entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos y de actividades ordinarias y los costos a medida que avance la construcción del servicio o el contrato de construcción. Entonces aquí podemos ver que es necesario que el sistema de información contable lleve un control minucioso del avance de cada uno de los proyectos en los cuales la entidad está inmersa. El porcentaje de determinación, en especial dentro de un contrato de construcción, el cálculo de los ingresos de actividades ordinarias y los costos del contrato a menudo debe revisarse a medida que ocurran ciertos hechos y se resuelvan las incertidumbres. El método de porcentaje de determinación se aplica sobre una base acumulativa, por lo que las revisiones se consideran como cambios en los cálculos, lo que significa que los periodos anteriores no se ajustan. Entonces, tiene carácter prospectivo cualquier tipo de revisión que se pretenda hacer. Existen tres métodos para establecer el grado de determinación. 1. Proporción de los costos incurridos. 2. Inspecciones del trabajo ejecutado. Y 3. Terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. Vamos a extendernos un poco donde dice el primero, ¿no? La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha en relación de los costos totales estimados. Y los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. Veamos un ejemplo del primer caso, la proporción de los costos incurridos. Entonces, un contratista de la construcción ha conseguido un contrato de precio fijo de 100,000 para la ejecución de un edificio, que en este caso es el proyecto. El contratista calcula que los costos totales del contrato son de 60,000 y se demorará 2 años en construir el edificio. Al finalizar el primer año del proyecto, el 31 de diciembre de 2001, tenemos 3 opciones. A. El contratista ha incurrido en compras por 20,000 dentro del contrato, incluyendo 2,000 en cemento que se almacena fuera de la obra. Un inspector independiente certificó que se ha completado un 28% del trabajo del contrato. Y C. El lugar que se despejó, por lo que según lo estipulado en el contrato, representa el 10% del proyecto total. Se colocaron los cimientos, que equivale al 5% del proyecto total, y se levantaron las paredes del edificio según lo acordado, equivalente al 14% del proyecto total. Entonces, en función a la proporción de los costos incurridos, al 31 de diciembre de 2001, el grado de determinación del contrato es del 30%. El cálculo equivale a los 20,000 de costos incurridos menos los 2,000 de costos relacionados con actividades futuras, es decir, los 2,000 en cemento que se almacena fuera de la obra, dividido para 60,000. Entonces ahí tenemos que 18,000 sobre 60,000 equivale al 30%. Entonces se reconocerá un ingreso en función de ese valor. Dicho de otra manera, el 30% se aplicará sobre los 100,000. Entonces yo tendré, en este caso, un ingreso por $30,000 y costos de 18,000. Haciendo un paréntesis, me pareció adecuado incluir dentro de esto un caso completo de un contrato de construcción. Entonces vamos a poner un paréntesis ahí, con los siguientes datos financieros en el año 1. Un contratista celebra un contrato de construcción al 1 de enero de 2001.
El contratista acuerda un precio fijo de $9,000, que es el que tenemos aquí en nuestra hojita de trabajo, para la construcción de un puente. El cálculo inicial del contratista sobre los costos del contrato es de $8,000, lo cual tomará 3 años construir el puente. Entonces tengo mi proyección de ingresos, 9,000, mi proyección de costos, 8,000. Los costos reales en el primer año es de 2,093. Al final del primer año del contrato, el 31 de diciembre de 2001, el cálculo del contratista sobre los costos del contrato totales han aumentado a 8,050. Entonces, la variación de $50 se incorpora dentro de mi hoja de trabajo. Desde esta perspectiva, mis ingresos presupuestados van a ser $9,000 y mis costos totales del contrato de 8,050. Se estima una utilidad de 2,050. Perdón, una utilidad estimada de $950 al final de los 3 años. ¿Qué dato también tenemos? Nos da que tenemos que los costos reales son de 2,093. Entonces, de acuerdo a la presupuesto, me faltaría $5,957 para completar el costo total. Entonces, aquí puedo determinar ya el grado de avance. El grado de avance va a ser dividir los costos reales incurridos de 2,093 sobre los costos totales del contrato, que son 8,050. En este caso me da un avance del 26%. Si aplico el 26% a los 9,000, que es el ingreso total del trabajo, obtengo mi ingreso ordinario, que es 2,340. Y a su vez, del ingreso ordinario de $2,340, le resto mis costos incurridos, que son los 2,093, obtengo mi utilidad de $247. En resumen, dentro de lo que nos concierne a esta normativa, yo registraré ingreso ordinario de $2,340. Datos financieros del año 2. En el año 2, el cliente y el contratista acuerdan una variación que aumenta los ingresos de actividades ordinarias del contrato por $200. Entonces, se incorpora una variación de $200 en el presupuesto del año 2. Y costos del contrato adicionales estimados en 150. Entonces, se estima en 150. En resumen, hasta aquí. Los ingresos totales del contrato serían $9,200 y los costos totales del contrato serían 8,200. Mi utilidad estimada es de $1,000. Recordemos que esto es un presupuesto, ¿sí? Y no tiene afectación contable. No sé, es una herramienta para justamente establecer mis estados financieros. Al 31 de diciembre del 2000X2, los costos reales incurridos son 6,068. Los datos financieros se presentan así. Entonces, ya lo vimos hace un momento, los ingresos totales del contrato son $9,200, los costos totales del contrato es de 8,200 y tengo una utilidad estimada de $1,000. Tengo costos totales acumulados de 6,068, lo que, si resto lo del ejercicio anterior, me da que los costos incurridos parciales en este ejercicio es de 3,975. Puedo determinar también el grado de avance de la obra. ¿Cómo determino? D sobre B. Entonces tengo 6,068 sobre el total de mis costos incurridos, o por incurrir, perdón, mis costos presupuestados, los 8,200, y me da que el grado de avance es del 74%. Entonces aplico el 74% a mis ingresos. Lo que me da un total de 8,901. Si resto lo del ejercicio anterior, que ya tenía devengado, el ingreso anual correspondiente es de 6,561. Si resto de mi ingreso 6,561, resto mis costos reales incurridos de 6,068, tengo una utilidad de 493. Y si a eso le sumo lo del ejercicio anterior, tengo una utilidad acumulada de $740. Finalmente tenemos los datos financieros del año 3. Dice que, resumiendo y recapitulando, ¿no? Un contratista celebra un contrato de construcción al 31 de enero del 2000X1. El contratista acuerda un precio fijo de $9,000 para la construcción de un puente con costos del contrato
de $8,000. Los costos reales incurridos en los 3 años son 2.093, 3.975 y 2.132 respectivamente. En el primer año los costos aumentaron en 50 y en el segundo año se acepta adicionalmente un aumento en el ingreso del contrato por 200 y costos por 150. Presenta la información financiera por todo el proyecto de construcción del puente. Entonces, la primera parte, los ingresos totales del contrato, eso no ha cambiado. La utilidad estimada tampoco ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hacia dónde debemos apuntar? Si en el tercer año ya se cumple todo el contrato, obviamente el ingreso ordinario acumulado va a ser de 9.200. A esto resto, lo que ya se devengó hasta el ejercicio anterior me da una utilidad del ejercicio de 2.392. Por diferencia vamos a establecer ya los costos reales, que en este caso es de 2.132, y restando me va a dar una utilidad del ejercicio de 260. La utilidad acumulada bajo esta circunstancia me dará los $1,000 que inicialmente se presupuestó. Entonces, al final del ejercicio, dependiendo de la fiabilidad de la presupuestación, la utilidad estimada presupuestada debe coincidir o debe tener un grado de aproximación bastante alto con la utilidad acumulada específica de dicho contrato de construcción. Recordemos un poquito, cerrando ya este paréntesis, habían 3 métodos para determinar el porcentaje de terminación: la proporción de los costos incurridos, y ahora veremos las inspecciones del trabajo ejecutado y la terminación de una proporción física. Entonces tenemos en el segundo caso las inspecciones del trabajo ejecutado. Entonces las condiciones las vamos a repetir con respecto del primer caso, ¿no? Entonces, un contratista de la construcción ha conseguido un contrato de precio fijo de 100,000 para la construcción de un edificio. El contratista calcula que los costos totales del contrato son 60,000. Al finalizar el primer año del proyecto, al 31 de diciembre de 2001, el contratista ha incurrido en compras por 20,000. Dentro del contrato incluidos 2,000 en cemento que se almacena fuera de la obra. En este caso vamos a hablar de las inspecciones del trabajo ejecutado. Entonces dice que un inspector independiente certificó que se ha completado un 28% del contrato. Entonces, al 31 de diciembre del 2001, el grado de terminación del contrato es del 28% según un inspector independiente. Como ya voy a asumir esto como política para reconocimiento del ingreso y al tener el precio fijo de 100,000, entonces los ingresos van a corresponder a $28,000. Tendré entonces como costos $18,000, que corresponde a los 20,000 de compras menos los 2,000 que tengo en inventario. Finalmente, el tercer método nos habla de reconocer el ingreso en función de la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. Las condiciones son exactamente las mismas para el caso, sino que nos dice que en el tercer punto, el lugar que se despejó, por lo que según lo estipulado en el contrato, representa el 10% del proyecto total. Se colocaron los cimientos equivalentes al 5% del contrato del proyecto total y se levantaron las paredes del edificio, según lo acordado, equivalentes al 14% del proyecto total. Entonces, al 31 de diciembre del 2001, el grado de terminación del contrato es del 29%. ¿De dónde sale el 29%? El 10% por despejar el lugar, el 5% por colocar los cimientos y el 14% por la construcción de las paredes. Bajo este enfoque, entonces, la empresa reconocería un ingreso de $29,000, que corresponde al 29% de los 100,000. Bajo esta circunstancia, tendría un ingreso de $29,000 y costos de $18,000. Intereses, regalías y dividendos. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos cuando: a. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción, es decir, que cumpla la definición de activo, y el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede ser medido en forma fiable, es decir, vamos a tener un valor estimado para reconocer en los estados financieros. ¿Cómo se reconoce el interés?
Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo. ¿Qué implica esto? Para el ejemplo, una entidad invierte $100,000 en obligaciones emitidas por una importante sociedad local, que es el emisor. El contrato por obligaciones exige al emisor que, al cumplirse 6 años del préstamo, pague al inversor $134,010 para rescatar las obligaciones, es decir, 100,000 como repago del capital y $34,010 de prima. La obligación tiene cupón cero, está libre de intereses. Entonces, ¿cómo reconozco el interés en este caso? Armo, como ya lo hemos visto, armo un flujo. En el flujo negativo el año 0, que es cuando se realiza la inversión. En los años 1, 2, 3, 4, 5 no existe ningún tipo de flujo. Y al final habrá una recuperación de $134,000. Establezco mi tasa interna de retorno, para el cual yo calculo el interés que se va calculando de forma compuesta. Al final se recibirá los 134,000 y se recuperará los 100,000 de capital. Ahora, ¿qué de importante hay que resaltar aquí? Anteriormente, antes de la implementación de NIBS, ¿qué es lo que sucedía? Que el interés de $34,000 con 10 se reconocía exclusivamente en el sexto periodo. Entonces, a través de esta tabla de amortización, yo iré reconociendo, o la entidad irá reconociendo anualmente el interés percibido. La regalía. Debemos considerar la regalía como el pago por la utilización de un intangible, ¿no? El reconocimiento o el ingreso que me genera un activo intangible. Entonces, ¿qué tenemos como ejemplo? Una empresa de tecnología crea programas para el tratamiento de datos contables. Los clientes compran una licencia que les permite utilizar el programa durante 10 años a partir de la fecha de compra. Mientras dura la licencia, el cliente tiene derecho a recibir todas las actualizaciones del programa sin costo alguno. El programa se actualiza anualmente para incorporar cualquier posible cambio en la legislación impositiva y también siempre que la empresa de TI lanza una versión mejorada del producto. La empresa de TI también brinda soporte técnico gratuito para todos los clientes que tengan problemas al utilizar el programa. Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea? Dado que, luego de la venta, la empresa de tecnología e investigación tiene la obligación permanente de realizar actualizaciones y brindar soporte técnico, parte o la totalidad de los ingresos de actividades ordinarias deberá distribuirse durante el periodo de la licencia de 10 años, para poder reconocerlas en el periodo en el que se producen actualizaciones y soporte técnico a los usuarios con licencia. La medida en que se definan los ingresos de actividades ordinarias dependerá de las condiciones de la licencia. Por ejemplo, según la importancia de las actualizaciones y el soporte técnico en relación con el programa informático provisto el día 1 de acuerdo a la licencia. Dicho de otra manera, se distribuirá el valor de la licencia o se amortizará en forma específica el valor de la licencia de acuerdo al periodo en el cual se compromete la empresa a prestar el servicio. El dividendo. Desde la parte teórica, ¿qué debemos decir? Que en este caso, en el ejercicio 2X1, una empresa puede tener ingresos, costos y gastos que me da una utilidad. De esta utilidad hay que restar el 15% de trabajadores del impuesto a la renta, lo que me da una utilidad líquida. Esta utilidad líquida pasa al año 2X2 a resultados acumulados en el balance general. Los resultados acumulados correspondientes a las utilidades líquidas del ejercicio pasan a ser revisados en la Junta de Inversiones, que usualmente en el Ecuador se suele dar entre los meses de marzo y abril, en donde se dispone de qué se va a hacer con esas utilidades, cuál va a ser el destino de esas utilidades. Entonces, la Junta de Inversores, que pueden ser accionistas o socios, puede disponer en qué medida esa utilidad se distribuye entre la reserva legal, los aportes de capitalización, se acumulen en diferentes cuentas patrimoniales o en su defecto se constituyen dividendos para los inversores. Estos dividendos son los que constituirán ingresos de actividades ordinarias para la entidad en el año 2X2. Finalmente tenemos la presentación de ingresos de actividades ordinarias. Para eso hemos tomado el formulario 101 del año 2018, donde se puede establecer cómo se deberían presentar
en los estados financieros los diferentes ingresos de actividades ordinarias. Entonces podríamos tener separado las ventas locales de bienes, las prestaciones locales de servicios, las exportaciones, la prestación por servicios de construcción, si es que hay arrendamientos operativos, o si hay otros ingresos como por ejemplo regalías o dividendos, y si por ahí existen algún tipo de ganancia o utilidades originadas en las operaciones normales de la entidad. También tenemos los costos de transacciones, los intereses devengados con terceros, que es la clasificación que la hemos visto a lo largo de este video. Para finalizar, ¿qué información se debe revelar de ingresos de actividades ordinarias? Entonces, la entidad revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos para determinar el porcentaje de determinación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios, el importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocidos durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes, la prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, comisiones, subvenciones del gobierno y cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. Todo esto ya lo hemos visto a lo largo de los 2 videos que ha sido posible presentar por esta normativa. Entonces vamos a tener un trabajo especial que ya lo anticipé anteriormente. Se debería hacer los asientos contables de cada uno de los temas de este módulo y también se agregará unos ejercicios adicionales en la plataforma. Les agradezco mucho, espero que este material les sirva y como quedó de compromiso serán las tutorías individuales que se coordinará a la interna. Hasta otro día, muchas gracias.